Los crampones es muy importante utilizar crampones de verdad. Esto es lo primero. ¿A qué me refiero con crampones de verdad? Hay crampones para correr, para el trail running o para caminar muchas veces por las calles heladas en invierno de los pueblos de montaña, que son crampones que se acoplan a la zapatilla con gomas. Esto no es un crampón, es sencillamente un sistema para no patinar caminando. Cuando yo corro, sobre todo en descenso, que es donde hay accidentes más graves, con un crampón de gomas, el problema que tiene es que cuando los impactos en bajada son muy energéticos, tienen mucha energía porque nuestro cuerpo está yendo hacia abajo e intento frenar, ¿vale? El crampón se queda enganchado en el hielo, las gomas se abren, la zapatilla sale del anclaje del crampón y toca el hielo, entonces aún produce más energía de descenso y lo que hacemos es perder el crampón sale, la zapatilla está completamente desprotegida y son más un peligro que realmente una seguridad. Dicho esto, los crampones son crampones, es decir, son crampones de metal que van atados perfectamente a nuestro pie. Un crampón para correr es muy importante que tenga puntas cortas, no hace falta que tenga puntas agresivas delante, es decir, es mejor que no sea de este tipo de crampones, sencillamente porque con estos crampones es muy fácil durante el paso, es decir, cuando nosotros corremos en el paso de la carrera o en el paso de caminar muy rápido, que se puedan enganchar en la nieve y nos provoquen una caída, es decir, que estas puntas son demasiado agresivas. Tenemos que optar por crampones de este tipo, con puntas mucho más planas, mucho más cortitas, pero realmente de metal, que nos permiten impactar perfectamente en carrera hacia abajo sobre una superficie helada, no patinar y que la zapatilla no se mueva de dentro. Entonces, el crampón, el sistema de atado del crampón para una zapatilla flexible, debe ser un sistema que permita coger a la zapatilla. Es decir, no valen los crampones automáticos o semiautomáticos, que son este tipo de crampones. ¿Ok? Tengo que poder atar, fijaros, la zapatilla tiene que estar dentro del crampón, de forma que pueda atarla de esta manera en la talonera y atarla en la puntera y ella nunca pueda salir de dentro. Una cosa importante es que la barra central sea flexible. Esta barra central, existen barras rígidas, flexibles y barras articuladas. O bien es articulada o es flexible. Si la barra es rígida, el hecho de que nosotros durante la carrera la vayamos flexionando y dejando de flexionar, ¿vale? La fatiga mecánica va a acabar partiéndola. Entonces, la forma de coger sería con este tipo, ¿vale?, de crampones, o hay otras marcas que optan, ¿vale?, por sistemas aún muchísimo más elásticos y adaptables, ¿vale? Fijaros cómo es este de aquí. Este de aquí, una vez lo ato, coge perfectamente a la zapatilla y no le permite moverse de dentro del crampón. ¿De acuerdo? Los cierres automáticos completamente desaconsejados cuando utilizamos zapatillas.